vamos a estar hablando hoy de la paz. Repite conmigo, paz. Y de verdad, semanas atrás yo estaba leyendo en tiempo devocionales en una aplicación que se llama Glorify, algunos devocionales de paz. Y de verdad que Dios había estado hablando mucho a mi vida en esto. Yo siempre les digo que soy pastor de la vida real, casos del pastor de la vida real. Y algo que este año para nosotros, para mi esposa y para mí, fue un año como conflictuado en muchos sentidos, hasta cierto punto estresado. Y los últimos meses para nosotros había sido como un tiempo muy estresante. Este año para todas las cosas, ahorita que estoy enfrente de la escuela, con esto de las pandemias, de que si abrimos, no abrimos, de que si va a llegar la matrícula para poder pagarle a los 6 maestros que tenemos, y para mí había sido muy estresante porque, híjole, mantener una escuela no es lo importante. Cambios que ha habido en la iglesia, cosas que nos han dolido mucho en nuestro corazón, cosas que mi esposa y yo habíamos batallado, y sí llegó unos momentos en los meses atrás de que estaba totalmente frustrado y no entendía los tiempos que hasta cierto punto eran turbulentos. No sé para cuántos de ustedes este año no fue fácil. Bueno, para mí no fue nada fácil, y puedo levantar mis pies y puedo levantar todos los dedos. No fue un año fácil, ¿sabes? Aún el ambiente también que todos tenemos, el ambiente de enfermedad, el ambiente de muchos fallecimientos. Una tía de nosotros murió el mes pasado, y no fue COVID, fue cáncer, y ha habido como tiempos difíciles en este año. Y cuando yo estaba leyendo mis tiempos devocionales acerca de la paz y de las cosas que Dios quiere hacer, pues de verdad que Dios habló mucho a mi vida. Y te pido por favor que abras tu Biblia en Isaías 9:6. Isaías 9:6, un versículo que ahora en Navidad todo lo queremos leer. Dice Isaías 9:6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Hoy, Espíritu de Dios, hoy oro para que vengas con espíritu de paz en este día, que hables a nuestros corazones. Queremos actuar como tú quieres actuar en nuestras vidas, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda percepción de las circunstancias, Señor. Que aun cuando hay marea, cuando hay tormentas, mi corazón debe de estar confiado, porque tú eres el príncipe de paz. Dios, gracias por este día. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que vengas con un espíritu de paz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hace 8 días yo estaba conflictuado, y entre culto y culto yo fui, y había yo tenido tantas ganas de estar chillando, y a veces me choca, porque a veces contamos lo que estamos viviendo y nos dicen: ay, no, Dios tiene el control. Y yo siempre me dicen: pues obviamente que yo sé que Dios tiene el control, pero hay veces que enfrentamos circunstancias que queremos desahogarnos. Durante todo este año, mi esposa y yo habíamos estado tratando de embarazarnos. Muchas veces vienen y pastor, ¿cuándo los niños? Ya saben, somos los típicos mexicanos que ya andamos con novia. ¿Y cuándo es la boda? Te casas y ¿para cuándo los chamacos? Espérame tantito, puede uno y va, ya tienes un hijo, ¿y para cuándo el otro? Y que quieras o no, es una presión. Ahora, no siento que sea hoy el joven más ruco de todos los rucos, pero pues ya no estoy así como en los
O sea, como en eso mi esposa, gloria a Dios, asalté un kinder por ahí. Y gloria a Dios en las alturas por el kinder donde mi esposa iba. Pero había algunas percepciones de verdad. Cuando me veas con mis sobrinos, vas a ver que yo soy el hombre más besucón, apapachador, los duermo, los cambio. Me encantan los niños y de mi corazón ya había tenido tener un hijo o una hija. Y desde que nos casamos, pues dijimos, vamos a esperar, hay que disfrutar la luna de miel, toda la cosa. Y gloria a Dios porque hemos disfrutado muy bien esos casi 2 años. Y desde ese año estuvimos yendo al ginecólogo y nos estaban haciendo algunas revisiones. Y el día jueves fuimos ya a unos estudios de fertilidad, tanto de mi esposa para mí. Y dentro del estudio a mi esposa le habían dicho el doctor, el radiólogo, que le estaban diciendo que una de sus trompas y un ovario no funcionaba, que estaban totalmente dañados. Y un hermano me habló por teléfono. Yo no entré al estudio porque es un estudio complicado. Yo estaba hablando, nos vimos y íbamos a desayunar, y yo estaba hablando con un hermano de la iglesia y me estaba contando no sé cosas, y ella ya me decía, ya cuelga. En el momento que yo colgué, mi esposa se echó a llorar y me empezó a contar, y empezaron a conflictos. Y en algún momento yo le he dicho, ¿por qué para mí todas las cosas se me han complicado? De verdad, no es de que eso sea dramático, pero desde casarme, el tumor, las enfermedades, que el implante, el que no sé cuánto, las complicaciones. Y yo digo, ¿por qué para mí las cuestiones han sido difíciles? ¿Por qué tengo que enfrentarme a cosas difíciles? Y todo ese fin de semana terminé de predicar hace 8 días, y yo fui y tenía ganas de llorar porque, ¿sabes? Soy muy chillón, ¿sabes? Yo le saqué a mi papá, aunque ustedes no lo piensen, mi papá es bien chillón. Y no es chillón de chillón, pero es bien lagrimea tantito. Y tenía muchas ganas porque este año dije, qué difícil, estresante y complicado. Y de verdad que Dios habló mucho en mi corazón con esas cuestiones. Y empecé a estudiar ese tema, y yo ya le había dicho, porque mi mamá me preguntó, ¿qué vas a predicar? Porque ya habíamos terminado la serie. Y les dije, voy a hablar de la paz, porque es algo que debemos que entender, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no es de acuerdo a las circunstancias que yo estoy viviendo. Sabes, la paz que se está hablando en Isaías 9:6 no es cualquier paz, porque no tiene que ver con mis circunstancias, no tiene que ver con mi estado de ánimo, sino es algo que gobierna más allá de ánimo, emociones o circunstancias. Es algo que Isaías, en un momento turbulento donde los asirios iban a invadir Jerusalén, donde no era cualquier momento, ¿sabes? Isaías no estaba profetizando en momentos fáciles, estaba profetizando en momentos donde iba a haber muertes, arrestos, donde iba a haber un momento donde el pueblo de Israel iba a ser invadido. Y Isaías está empezando a profetizar acerca de tiempos de descanso que no iban a venir en ese momento, sino va a venir 700 años después de que Isaías estaba profetizando. Y él comienza a decir en el primer versículo de la Biblia, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías está usando una confirmación doble, y si tú lo ves ahí, está repitiendo y está enfatizando algo. Dice, porque un niño nos es nacido. Y si no lo entendiste, dice, hijo nos es dado. Si ustedes ven, casi es el mismo dicho, es la misma confirmación. Dice, porque un niño nos es nacido. Y si no lo entendías, va a venir un momento donde un hijo nos es dado. El Mesías que traería la victoria sería un hombre.
El niño tenía que ser nacido. Y antes de empezar con las características que iba a tener el hijo, él quería que entendieras que Dios mismo iba a venir a igualarse contigo para poder que tú entendieras que Jesús no solo iba a venir, porque Adán y Eva, la palabra de Dios los hizo, no los hizo de bebés. Del polvo los creó ya adultos. Ellos no pasaron. Y yo sé que Dios hubiera podido agarrar un polvito bien bonito ahí en Jerusalén y hubiera podido formar a Jesús, porque es el dador de la vida, porque Él pudo haber hecho igual a Jesús. Pero lo que Dios quería que hiciera es que Jesús pasara por todo el proceso. ¿Cuántas mujeres aquí tuvieron los mejores momentos al parir? Wow, es un dolor sorprendente, tan mágico. Wow, otra vez, que se repita. ¿Cuántas pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya? Dolor. Los hijos cuestan, los hijos duelen. Y Jesús tenía que pasar hasta en el momento de nacer con dolor. Iba a experimentar todas las dificultades. Por eso Isaías comienza esta profecía de decir: es que va a venir alguien que va a traer paz, que es admirable, que es un padre fuerte. Y empieza a hablar o termina hablando con características de Dios. Pero comienza a decirte: es que va a venir alguien que te va a entender a ti y a mí, que va a padecer a la mejor hambre o dolor o enfermedad. Va a venir alguien que se iguala. Dice en Filipenses 2:7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sabes, Jesús se igualó y dejó su divinidad, su poder. Ya no podía estar en todos lados. Tenía un cuerpo que dolía, que necesitaba hacer del baño, comer. Sabes, tenía limitantes que el Dios, la Trinidad, no tiene. Se despojó y se enfrentó y se quiso igualar a nosotros. Él también es un eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Teóricamente el Mesías no tenía que ser Dios. Primera de Timoteo 2:5-6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y yo siempre les digo, cuando doy la materia de vida de Cristo en el Instituto Bíblico, yo siempre les digo: es que Jesús no tuvo un chance. ¿Sabes? Él no tuvo una ventaja. La palabra de Dios dice que fue tentado ¿en qué? En todo. Y todo es todo. ¿Sabes? Jesús fue tentado y no tuvo ni una chance. No, él padeció. Se tuvo que someter a las autoridades. Y ¿sabes? Él, sabiendo que él era el Hijo de Dios, pudo haber dicho: híjole, me voy a saltar esto. Y María, José son medios rebeldes. Como que no buscan a Dios. Ahí andan regañándome porque me quedé estudiando la palabra de Dios en el templo. Y ahí andan regañándome: chamaco, ¿por qué te me pierdes? Andábamos mortificados. Y pueden decir: ay, soy hijo de Dios. Pero no, Jesús se tuvo que someter. Él creció, padeció, sufrió, enfrentó dificultades, enfrentó la tentación, porque quería entender, que entendiéramos que se puede, que podemos vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque Jesús pudo y no pecó. Quería que entendiéramos que iba a enfrentar traiciones, porque sabías que los hermanos de Jesús no creían en Él, lo abandonaron. Y Él mismo dijo: es que mi padre y mi madre no son ellos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Son mis hermanos, son mis hijos, son mis padres. Fue rechazado por su propia familia, pero se puede. Él también dice en la palabra de Dios
Dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. Entonces cuando Isaías empezó a decir, debes de entender que un hijo te va a ser dado, un Dios mismo se va a igualar a ti, para que entiendas que lo que voy a decirte que va a pasar, aquel que va a ser un admirable, un consejero, un príncipe de paz, es alguien que te entiende. Y en el siguiente profecía dice, y el principado sobre su hombro, y me encanta la traducción NTV, dice, el gobierno descansará sobre sus hombros. Y cuando Pablo en Efesios 1 está hablando acerca de la primera oración apostólica que da Pablo, él está diciendo que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que está en nosotros. Y empieza a decir, dales un espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando el conocimiento y el entendimiento, para que conozcan quién eres tú, Dios. Y dice que el Espíritu Santo levantó a Cristo y lo sentó sobre todo principado y sobre toda potestad, y está sentado a la diestra del Padre. Porque lo que estaba diciendo Isaías es que Cristo iba a gobernar sobre todo, que el gobierno, todo gobierno, tanto espiritual como material, descansaría sobre sus hombros. Y empieza a dar una autoridad. En la primera venida de Jesús fue un gobierno espiritual, porque él dice que cuando Cristo murió, bajó al infierno y arrebató las llaves de la vida y la muerte a Satanás. Ahora él nos puede dar vida eterna. Es por eso que en este momento, en la primera venida, es un gobierno espiritual. Ya no hay ninguna gobernanza, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Dios, que nos da paz y tranquilidad. Hay un gobierno espiritual, pero en la segunda venida de Cristo se va a cumplir esta profecía en su totalidad, porque Cristo no solo gobernará espiritualmente, sino gobernará aún políticamente. Porque ahorita sigue el príncipe de este mundo, que no es Jesús, que es el diablo, tratando de gobernar el mundo, sembrando su reino. Es por eso que en la segunda venida de Cristo el gobierno espiritual y físico descansará sobre sus hombros. Y dice en la siguiente parte, dice, y se llamará a su nombre. La idea es que estos no serán literalmente nombres de Mesías. Sabes, Jesús no se llamaba el admirable, ni se llamaba el consejero, sino eran características de Jesús. En la semántica, un hombre no solo se identifica o se distingue a una persona por su nombre, sino expresa la verdadera naturaleza de su ser. Es por eso que en el Antiguo Testamento, de acuerdo a las características de su personalidad, les daban el nombre. Podemos ver a un Jacob que jaló el tobillo de su hermano y le dijeron el usurpador, el engañador, porque tenía características. Su nombre eran características que él tenía. Y es por eso que cuando el profeta estaba empezando a decir, y su nombre será, habla de características de su personalidad. Calvino habla acerca de estos títulos. Dice, esto debería ser considerado de forma más cuidadosa, porque la gran mayoría de los hombres están satisfechos con su puro nombre y no miran su poder y energía. A pesar de eso, deberían de ser mayormente considerados los significados de los nombres, porque eso habla de tu personalidad. Los judíos es por eso que pueden tardar hasta 8 años en dar un nombre. ¿Por qué? Porque quieren ver una característica, porque eso va a formar su identidad. Por eso el profeta estaba diciendo, va a venir un hijo, un niño que va a nacer. Dice, y su nombre será, porque va a hablar de lo que él va a hacer para nosotros. Y empieza a decir, el Mesías, eso es admirable. Y hoy no vamos a ver todos, porque quiero terminar con la paz. La gloria de quién es él. Habla acerca de admirable.
y lo que ha hecho por nosotros nos debería de llenar de admiración. Tú nunca vas a poder mirar realmente a Jesús tal cual es, conocerlo completamente y estar aburrido. Él es admirable y llenará su mente y su corazón con admiración. Es un asombro de decir wow. Es por eso que me encanta cuando vemos la adoración que está en los cielos. Vamos a ver a los 4 seres vivientes, y una de las características que tienen los 4 seres vivientes, que la vemos en Apocalipsis, es que tienen ojos por todos lados. Porque una de las funciones que tienen los seres vivientes es que hacen que los 24 ancianos que están ahí alrededor adoren a Dios. Entonces una de las funciones que tienen los 4 seres vivientes es asombrarse de Dios. Es por eso que tienen ojos por todos lados, porque cada vez que voltean a ver a Cristo que está sentado a la diestra del Padre, dicen wow, Él es digno de adorar. Y después de que ellos adoran a Dios, dice que los 24 ancianos se levantan y arrojan sus coronas delante de Él. Porque los 4 seres vivientes lo que hacen es hacer que los demás adoren a Dios. Es parte de sus funciones, es una admiración. Decir wow, es que yo no puedo dejar de verlo. Muchas veces cuando vas a Acapulco y te compras la playera de Acapulco y del infierno, que va a haber pachanga, a ver si es cierto que en el infierno va a haber pachanga y los santitos van a estar ahí medios aburridos en el cielo, y es una tontería, porque cada vez que voltees a ver al trono de Dios, va a haber una satisfacción y va a haber una emoción que va a venir desde lo profundo, y una satisfacción de decir: es que estoy contemplando al Rey, al Cordero Santo. Y no va a haber aburrición, porque para lo que fue creado va a estar sucediendo en el cielo. Por eso el profeta Isaías dice: empieza el Dios eterno, el Mesías será alguien que pueda yo admirar. Te pregunto, cada vez que tú estás adorando a Dios, hay un sentimiento de admiración que puedas decir: no me importa, yo voy a brincar porque estoy adorando a Él. Yo no me importa que se me muevan las lonjas, y saben, y ahí están. No me importa andar en fondo como David, despojarse la manto real y que su esposa dijera: ay, yo no lo conozco, bye. Porque David entendía quién adoraba. Había un sentimiento de admiración, de reconocimiento, de asombro. Número 2, consejero. El Mesías es nuestro consejero. Jesús es el único apropiado para guiar nuestras vidas, y debería ser el recurso inmediato a todo cristiano como consejero. Jesús puede ayudarte con tus problemas. Él puede usar las palabras y la presencia de otro cristiano, pero Jesús es nuestro consejero. Y algo que me encanta, que cuando Jesús, y eso lo veíamos hace 8 días, cuando Jesús agarró a los discípulos, no fue y se encerró en la sinagoga y les enseñó: mira, te voy a dar doctrina básica para que seas un buen. No, Él los enseñó a vivir. Y repite conmigo: les enseñó a vivir. Él se los agarró a andar por todos lados caminando. Y en las cenas, ¿sabes? En el convivio ahí con los fariseos, empezó a hablar y empezó a decir: bueno, es que tú quieres que te laves las manos, pero mejor lávate el corazón, ¿sabes? Y empezó a enseñar en momentos normales, en momentos donde se le acercaban y le preguntaban, porque lo que Jesús quería enseñar es a vivir. ¿Cómo puedo vivir cristianamente? Su primer gran discurso, su primer gran enseñanza es el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Habla de formas de vida, no habla de doctrina básica. Te está diciendo forma: hey, perdona, ama a tu enemigo, anda la segunda milla, no te divorcies, lucha, sé la sal, sé la luz. Y empieza a hablar acerca de cosas diarias. Perdona 70 veces 7. Hablan, ora. Y empieza a dar la oración modelo. Son cosas que vamos a enfrentar diariamente. No habló de la cruz, no habló de la sangre, de la gracia. No,
Hablo de formas de vida. Por eso es que dice que una de las funciones de Cristo es ser consejero. ¿Sabes? Porque muchas veces se frustran nuestras relaciones, nuestro matrimonio. Es porque no hemos atendido a lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios, y lo decía en el último momento, habla acerca de todas las cosas que yo voy a enfrentar. Educar a los hijos, Biblia. Matrimonio, Biblia. Administración y finanzas, Biblia. ¿Sabías que ahí dice en la Biblia acerca de las finanzas, de que no seas un fiador? No firmes en los pagarés como fiador. Proverbios. Hay un principio de derecho que es mejor un maltrato que una buena demanda. Y lo mismo está en la Biblia. Mejor arregla las cosas con tu hermano. ¿Por qué fracasamos? Porque no hemos seguido el consejo que Cristo ya puso en la palabra de Dios. Y último punto acerca de las características de Jesús. Y el Mesías es príncipe de paz. Perdón, Padre eterno, disculpen. En último, la idea en estas palabras hebreas es que Jesús es la fuente, el autor de toda eternidad. Él no es el Padre, porque su función es ser hijo. Él es el creador mismo. No significa Jesús mismo en persona del Padre en la Trinidad, sino es el camino para llegar al Padre. El Mesías es príncipe de paz. Él es que hace la paz, especialmente entre Dios y los hombres. La palabra usada aquí es shalom. Y la traducción para shalom es un saludo. Tú puedes llegar con un judío y decir shalom, porque habla acerca de paz, pero también significa bienestar. La paz también con un vecino o en el momento de guerra. También habla acerca de un bienestar político. La palabra shalom también habla de tener el favor de Dios. Habla de gracia. Pero también habla acerca de pagar por un error o restituir. Todos estos significados lo vemos en el Antiguo Testamento con el shalom, príncipe de paz, shalom. La palabra griega es eirene, que significa unidad y acuerdo. Habla también de paz. Pablo usa eirene para describir un objeto de la iglesia del Nuevo Testamento, pero el significado más profundo y más fundamental de la paz es la armonía espiritual producida por una restauración de la persona con Dios. Cuando Isaías está hablando acerca de que Él es el príncipe de paz, es la función que Cristo cumple en su muerte. ¿Sabes? El milagro más sorprendente que un ser humano puede encontrar no es ser resucitado de la muerte física, sino resucitar de una vida de muerte espiritual. ¿Sabes? No hay un milagro más sorprendente que tú vas a experimentar, sino el pasar de ser criatura a ser hijo. ¿Sabes? Ya está cumplido. ¿Sabes? Si Dios no hiciera nada, si no te sanara de cáncer, de la gripa, del dolor de cabeza, no importa, porque tú y yo hemos experimentado el milagro más sorprendente que podemos tener, que mi eternidad ha sido cambiada. Y ya no eres enemigo, si ya no eres hijo, que tu culpa ha sido pagada. Ya no eres enemigo, sino has convertido hijo, amigo de Dios. En nuestro estado pecaminoso somos enemigos de Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es que la primera característica del príncipe de paz es que ya no hay guerra entre tú y Dios. Ya no hay guerra entre tú y Dios. Ya no eres enemigo, sino ahora ya hay una reconciliación en Él.
Y ahora, como dice Romanos 10, puedes entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y tener encuentros con Dios. Entrar al trono de la gracia y abrazarlo y besarlo y estar a la diestra con Él, porque eres hijo y puedes estar en intimidad. Ya no hay enemistad, ya no hay separación, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahora somos vivos, ya no somos enemigos, sino somos hijo y padre. Romanos 8 dice que por eso el Espíritu Santo habla a mi espíritu, que soy yo hijo y puedo clamar Abba Padre, porque ya no hay una enemistad. Cristo sembró la paz en nuestro ser. 2, por causa de Cristo somos restaurados en una relación de paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hay una relación, una cercanía, intimidad, comunión con Dios. También nos permite esta paz profunda y duradera entre nuestros corazones y nuestro Creador no puede ser quitada. Juan 10, versículo 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les he dado vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No puede ser cambiado. Tú eres hijo y nunca vas a dejar de ser hijo. Siempre vas a ser amado por Dios. Nada me puede separar del amor de Dios. Esa paz no obra de acuerdo a mis circunstancias, porque esa paz con Dios, esa relación. Y yo siempre, la verdad, no soy padre y no tengo ese sentimiento, pero yo creo que si tu hijo hace la peor cosa del mundo, no lo vas a dejar de amar, porque es tu hijo. Y a lo mejor nunca dice: ay, es que yo no quiero amar a este chamaco rebelde contestón. A lo mejor a veces dices: ay, ya me quiero ir lejos y que se eduquen solitos. Pero nunca vas a dejar de amarlos, porque son tus hijos. Hagan lo que hagan, son tus hijos. Hay una relación. Y ese príncipe de paz, Jesús vino a traerte paz y tranquilidad con Dios. Lucas, y quiero terminar ese tiempo con algo que hizo en el nacimiento de Jesús. Lucas 2, 8 al 15. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentaron un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostados en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, y esta era la alabanza de los ángeles, dice: gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué dice? ¿Y en la tierra qué? ¿Y en la tierra qué? Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Sabes, la alabanza de los ángeles era la respuesta que en Isaías 700 antes estaban diciendo: el príncipe de paz ha nacido. Dice: y en la tierra paz. Sabes, el tener a Jesús en tu corazón es la señal de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo dije: Señor, este año fue muy difícil para mí. Sabes, y a lo mejor yo estoy como los discípulos y Jesús durmiendo con una paz y una tranquilidad en medio de la barca, en medio del mar de Galilea. Sabes, si el bote estaba moviéndose y Jesús, yo creo que estaba tan a gusto y a lo mejor roncando ahí, ¿sabes? Porque estaba en el cuarto sueño.
Y los discípulos todos paniqueados: nos vamos a morir, va a hundirse la barca. Porque no habían tenido un encuentro verdadero con Jesús. Y van y dicen: Jesús, ¡hey, despiértate! Porque nos hundimos, hay tormenta. Y Jesús se para y dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿No entienden que yo soy el príncipe de paz? Que si yo estoy subido en tu barca, no va a pasar nada. Que si yo estoy en medio de los problemas, en las circunstancias, hay paz, porque yo soy el príncipe de paz. ¿No has llegado a entender eso? ¿No has entendido que Él, una de las características de Jesús es que es el príncipe de paz? Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles, Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Es parte de su característica. ¿Y por qué hago que el estrés, la ansiedad ganen en mi vida? ¿Por qué hago que el gobierno de la intranquilidad esté sobre mí? Y no entiendo que Él es el príncipe de paz, que debe de reinar en mi vida. Porque es parte de lo que Él hace, es parte de su personalidad de Cristo. Traer paz en medio de las circunstancias difíciles. Una confianza de que si yo estoy con Él, no va a pasar nada, porque su voluntad es buena, es perfecta y es muy agradable. Entendiendo que si yo soy hijo de Dios, que si yo estoy caminando de acuerdo a su voluntad, todas las cosas me servirán para bien. Confiando de que Él está conmigo, que Él abrirá camino en medio del valle de sombra de muerte. Yo entiendo que Él está conmigo. ¿Por qué me angustio? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué? Si Él es el príncipe de paz. Quiero terminar con esto. Es un dicho de Calvino hablando acerca de esto, y ahora sí termino. Cada vez que en corto nos parece que todo está en ruinas, llamemos nuestra memoria que Cristo es llamado admirable, porque Él tiene métodos inconcebibles para ayudarnos, y porque su poder está mucho más allá de lo que podemos llegar a concebir. Cuando necesitemos consejo, recordemos que Él es el consejero. Cuando necesitemos fuerzas, recordemos que Él es el fuerte poderoso. Cuando nuevos terrores se alcen repetidamente cada momento, y cuando la muerte nos amenace desde diferentes cuarteles, dependamos de esa eternidad, de las buenas razones que Él es llamado Padre, y por el mismo consuelo aprendamos a aliviar todas las angustias. Cuando estemos interiormente caídos por varias tempestades, y cuando Satanás atente a perturbar nuestras conciencias, recordemos que Cristo es el príncipe de paz, y que es fácil para Él rápidamente aliviar nuestras sensaciones de incertidumbre. Esto hará que estos títulos no se confirmen más y más en la fe en Cristo Jesús, y nos fortalecerán contra Satanás y contra el infierno mismo. Cuando entendemos que estos 4 títulos están continuamente conmigo, sabes, no voy a dejar que la angustia o el estrés o la ansiedad me atormenten, porque voy a entender que Él es príncipe de paz. De paz, de paz. Él es mi guía, Él es mi Padre, Él es mi poder, Él es mi fuerza en momentos de tribulación. Los de 8 días vamos a ver cómo disfrutar de esta paz en momentos de tribulación. Pero hoy quiero dejarte con esto: Él es la paz. Él es la paz. Simplemente Él es la paz. Y esto debe de estar siempre en tu memoria. Él es la paz. Cristo está contigo, hay paz. Si Cristo vive en ti, hay paz.
Puedes ponerte de pie. Algunos coros me pueden ayudar. Espíritu Santo, hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que vengas a nuestras vidas. Hoy hablo que toda circunstancia que quiere robar nuestra paz hoy es echada fuera en el nombre de Jesús. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, Señor, aquello que el diablo ha querido poner, toda ansiedad, todo estrés, toda depresión que quiere robar nuestra paz, hoy es echada fuera. Todo aquello que quiere hacernos bloquear en nuestros tiempos, en esos tiempos difíciles, hoy es echado fuera. Y hoy te declaramos y hoy lo confesamos que tú eres príncipe de paz. Tú eres nuestro Shalom, aquel que gobierna nuestras vidas. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Que yo sé que tu gobierno, tu tranquilidad, tu descanso deben y gobiernan en mi vida. Eres el príncipe de paz. Eres el príncipe de paz. Tu gobierno hay paz, gozo. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, gobierna en mi vida. En tu lugar dile: Jesús, gobierna en mi vida. Gobierna en mi vida. Jesús, que tu paz gobierne en mi vida. Que tu gobierno en mi vida. Vamos, dile: Señor, aun cuando haya ruinas y jardines, aun cuando haya ruinas, Señor, hoy yo te pido, trae paz a mi vida.